Todos hemos escuchado aquello de somos alrededor de 70% agua o algo parecido. Pero, ¿qué de cierto hay en esto? Pues eso es lo que veremos en este video. Hola, te doy la bienvenida a mi nuevo canal y en esta ocasión vamos a estar hablando de las células y todos los líquidos que se les relacionan. Es la continuación directa del video anterior en el canal. Por si no lo has visto, te recomiendo ampliamente que lo revises para comprender un poco mejor lo que sigue. Te dejo el link en esta pestaña. Ahora sí, ¿a qué se refiere uno con deshidratado? ¿Qué es una solución salina? ¿Por qué tengo que tomar agua? ¿Por qué el agua del mar, más que ayudarme, me perjudica? Bueno, estas preguntas y más las vamos a responder a continuación, para que la próxima vez que te sientas con sed, sepas por qué te dio sed, que comprendas tu fisiología, pero de una manera sencilla y amena, así como lo hacemos en fisiología. Empezamos por lo más básico. ¿De qué está hecho el cuerpo? Bueno, esta pregunta tiene muchas respuestas según el enfoque que se le dé. Un físico puede decirte que estamos hechos de átomos o de partículas. Un químico te puede decir que de elementos. Un carnicero te puede decir que de carne y hueso. Y bueno, todos están bien. Pero si lo vemos desde un punto de vista funcional, lo más pequeño que podemos ir es a las células. No hay nada más pequeño que eso que cumpla con todas las características de los seres vivos. Nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir. Las células son como pequeñas piezas de Lego. Por sí solas no son tan espectaculares, pero si se unen unas con otras en el orden y cantidad adecuada, llegan a formar cosas increíbles. En los seres vivos, las células juntas forman tejidos. Los tejidos a su vez forman órganos. Los órganos forman sistemas, como el sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, etc. Y los sistemas en conjunto forman a un individuo u organismo. ¿Tienes alguna idea de cuántas células hay en nuestro cuerpo? Anda, di un número, el que tú creas. Pues bueno, se estima que hay alrededor de 100 billones, billones con B, 100 billones de células conviviendo en armonía. Y gracias a que estos 100 billones de trabajadores que hay en nosotros cumplen a la perfección con sus funciones día a día, es que podemos seguir vivos. Deberías tomarte un minuto para agradecerle a tus células, ¿no crees? ¡Gracias, células! ¿Y cómo hacen estas células para sobrevivir? Bueno, es muy sencillo. Se aprovechan de lo que más hay en su entorno. Agua. Pero no agua pura, sino que la aprovechan como medio de transporte para sus nutrientes y desechos. Sí, desechan donde mismo que comen. Iu. Es como si estuvieran en un buffet con una banda transportadora, en la que les llega todo lo que necesitan, y lo que ya no quieren, simplemente lo tiran. ¿Y cuáles son estos nutrientes? ¿De dónde llegan? Bueno, principalmente se trata de oxígeno, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que llegan mayormente por medio de la respiración y la comida. Estos compuestos son absorbidos en primera instancia por la sangre, y esta será la principal encargada de llevar los nutrientes y recoger los desechos, que, como dato curioso, se les llama metabolitos. Esto en cada rincón del organismo, en cada una de tus células. Puedes imaginar que la sangre es uno de los fluidos más importantes en el organismo. Se estima que una persona adulta promedio tiene alrededor de 5 litros de ella. Esto puede variar de individuo en individuo, pero en promedio tenemos esa cantidad, de los cuales alrededor de 3 litros son plasma y 2 litros son glóbulos rojos. Y en promedio, todo el volumen sanguíneo recorre tu cuerpo una vez por minuto si estás en reposo y hasta 6 veces por minuto si estás activo, llenando cada vaso sanguíneo del cuerpo, venas, arterias, capilares, y de esta manera alimenta a todas tus células. Pero esto lo veremos más a detalle en el video de sangre. Ahora respondamos a la pregunta: ¿de dónde sale el agua que reparte los nutrientes? Tan fácil y sencillo, del agua que bebes y también de los alimentos que consumes. Por eso es tan importante el hidratarse. Y claro, decir que 2 litros de agua al día es lo ideal tiene muchos matices, porque una persona de 1,50 que pese 45 kilos no va a necesitar la misma que, por ejemplo, el Undertaker, ¿verdad? ¿Y cómo es que el agua es tan abundante en el cuerpo? Recordarás que al principio mencioné lo del 70% de agua en un humano.
Bueno, sí, no está tan equivocado. Si vamos a la bibliografía, este número puede variar, pero el número más conservador que podemos encontrar nos dice que alrededor de un 60% de todo el peso corporal es solamente agua. Y dirás, ¿dónde tengo tantísima agua? Si la última vez que me chequé, seguía siendo sólido. No es como que el 60% de mí se puede ir por una coladera si paso por ella. Y tienes toda la razón. Toda esta agua se encuentra repartida en todo lo que hay en nuestro ser, ya sea sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, bilis, etc. Pero principalmente en el interior de las células. Ellas son como pequeños globitos de agua que si no la tuvieran, no serían compatibles con la vida. Se estima que alrededor de solo un tercio de toda el agua corporal se encuentra fuera de las células, y el resto mayormente dentro de ellas, por lo que los porcentajes quedarían algo así. Si pesaras alrededor de 100 kilos, alrededor de 60 kilos son solo de agua. Y de esos 60 kilos o litros, 40 están dentro de la célula y 20 litros están fuera de ellas. Llámese sangre, orina, todo lo que ya habíamos mencionado. Y ahora, para comprender mejor cómo es que los nutrientes entran a la célula y sus desechos salen, hay que dejar claros los conceptos de presión hidrostática y ósmosis. No ese ósmosis, aunque es una muy buena peli. Vayan a verla. Pero después de este video, claro. Así que bueno, ¿qué es la presión hidrostática? Todos la conocemos, pero solo que no le hemos puesto ese nombre. Gracias a la presión hidrostática es que cuando tienes, por ejemplo, ganas de orinar, te aguantas cada vez menos porque cada vez hay más orina, generando más presión en tu esfínter. Simplemente porque hay un gran volumen, sube la presión y quieres salir. Lo podemos resumir como la fuerza que un líquido ejerce sobre los objetos que están en contacto con él. Y la ósmosis se trata de la capacidad de un sistema aislado para autorregular su concentración a través de una membrana semipermeable. Ahora te lo pongo en español. Vamos a ver el concepto parte por parte. Vamos viendo. Un sistema aislado, como lo es tu cuerpo, como lo es mi cuerpo. Así que ya tenemos eso. Un sistema aislado está en nuestro cuerpo. Autorregular. Ya vimos en el video de homeostasis a qué se refiere con la autorregulación. Que el propio sistema toma medidas para llegar a un equilibrio. Y a través de una membrana semipermeable. Vamos viendo. Tenemos 3 tipos de membranas. La permeable, semipermeable e impermeable. Y me parece que todos tenemos una idea de qué es esto. Cuando llueve, nos ponemos un impermeable para que nada del agua nos moje, que nada traspase y nos quedemos secos. Algo permeable, en cambio, dejará pasar absolutamente todo, casi como si no estuviera ahí. Y lo semipermeable dejará pasar solo ciertas cosas, como por ejemplo una coladera. Ahora, esta es la forma más sencilla para explicar la ósmosis. Aquí tenemos nuestro sistema aislado, y en él ahora mismo solo hay 1 litro de agua, con una membrana semipermeable en medio. El agua puede pasar de un lado a otro sin problemas, por lo que hay medio litro de cada lado. Si ahora yo vierto 40 gramos de sal en el lado izquierdo y 60 gramos en el lado derecho, entonces el lado derecho tendrá más concentración de sal, rompiendo el equilibrio del sistema. Pero, debido a que el sistema siempre busca estar homostático, al no poder pasar la sal por la membrana, lo que va a pasar que es... Exacto. El agua. El agua se va a mover por sí sola, hacia donde hay más concentración para recuperar esa proporción de 100 mililitros por cada 10 gramos de sal, que en este sistema sería el equilibrio. Y podemos hacer un pequeño paréntesis aquí. Menciono la sal porque es el electrolito que más retiene el agua, que más nos puede ayudar con este ejemplo. O sea, que dentro de nosotros, el agua y algunos compuestos se mueven por sí solos gracias a estos 2 fenómenos, la presión hidrostática y la ósmosis. Ya que conocemos esto, podemos explicar la composición de los líquidos del cuerpo. En el líquido extracelular vamos a tener concentraciones altas en potasio, que es el principal, magnesio y fosfatos. Y dentro de la célula tenemos principalmente sodio y cloruros. Aquí puedes ver los porcentajes.
¿Y cómo es que no se mezclan? Pues bien, así como vimos en el ejemplo anterior, las células están rodeadas de una membrana semipermeable, lo que permite mantener las concentraciones adecuadas para su funcionamiento. Esta regulación se lleva a cabo con mecanismos que veremos en el siguiente video. Ahora bien, probablemente has escuchado de las soluciones salinas, también conocido como suero fisiológico, pero ¿para qué sirve? Bueno, no es la única solución de la que disponemos. Hay otras como la Hartmann, el mannitol, pero por ser la más común la vamos a explicar. Podemos pasar muchas soluciones al cuerpo y se pueden clasificar en coloides, gelatinas y cristaloides. Y la solución salina pertenece a estos últimos, a los cristaloides. Sin embargo, ¿para qué necesito que me pasen un suero por la vena? Realmente las indicaciones son variadas, pero mayormente se hace para rehidratar o reponer volumen sanguíneo a un paciente. ¿Y por qué no pasar directamente agua si solo me quieren rehidratar? Simple, porque el agua no tiene los mismos componentes que nuestros fluidos corporales y por ende nos causaría un desequilibrio sistémico. Si se usa una solución salina al 0.9%, que ya vimos que también se llama fisiológica, pequeño paréntesis, se le dice fisiológica por tener una concentración de electrolitos similar a la del cuerpo, no exactamente igual, porque no hay ninguna solución que sea exactamente igual a la que tenemos dentro del cuerpo. Bueno, si pasamos esta solución, tendrá menos probabilidad de causar desequilibrios en el sistema, aumentando solo el volumen, pero con la misma concentración. Si se pasara agua directamente a la vena, tendrá una concentración menor de electrolitos, lo cual se le conoce como hipotónico, con lo que al haber más agua fuera de la célula, esta misma tratará de entrar a la célula y la va a hinchar, algo que se conoce como edema, que no enema, eso es algo muy distinto, ¿vale? Y si se pasa una solución con altas concentraciones, a lo que se le conoce como hipertónico, entonces ahora la célula tratará de igualar la concentración del exterior sacando su propia agua y así quedar igualados. O sea, se deshidrata a sí misma. Aquí está el motivo por el cual el agua de mar te deshidrata más que hidratarte, porque la gran cantidad de sal que hay en ella le roba la poca agua que le queda a tus células. Y por último, ¿por qué es tan malo el deshidratarse? Como ya hemos visto, el agua es el principal compuesto del organismo y el medio de transporte principal para los nutrientes y desechos de las células. Con lo que, si no hay suficiente de ella, las células no podrán recibir oxígeno, glucosa, etc. Y van a empezar a acumular sus desechos tóxicos, como el dióxido de carbono, el bicarbonato, lo cual no es compatible con la vida. Pues bien, hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado y hayas resuelto algunas dudas. Estate al pendiente de lo próximo que subiré y déjame saber en los comentarios qué tal te está pareciendo el contenido o si te quedó alguna duda del video. Yo con gusto te la responderé. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.